estimados asistentes. El trabajo que voy a presentar pone de manifiesto un hallazgo que consiste en que la principal fuente de emisión de la capital del país podría verse influenciada y podría, por un nuevo parámetro que no se había determinado antes, tampoco en Estados Unidos, que podría contribuir a disminuir las emisiones de material particulado, que son la principal fuente de esto. Y al final de la presentación ustedes van a poder ver que este podría contemplarse como un nuevo, como incorporarse en los planes de prevención de contaminación atmosférica e incorporarse en las medidas de gestión. El trabajo se llama Influencia del CFP en la estimación de material particulado suspendido de calles. Las emisiones de material particulado es muy simple, la metodología es muy simple. Vale decir que, imaginemos que esta es la calle, ¿ya? Y que encima de la calle hay polvo. Este polvo, que se denomina el limo o silt, va variando de acuerdo a la deposición de que si es que hay un árbol y deposita, si es que hay una calle de barro y pasa por la calle y se seca el barro. Entonces, cada vez que hay cierto material depositado en esta calle y cada vez que pasan distintos vehículos se levanta este polvo, que proviene de otras fuentes también, de todas las fuentes de la capital, y al levantarse este polvo se reemite. Entonces podríamos decir que es una emisión en una fuente, pero es una reemisión de otras fuentes. El objetivo es conocer los parámetros que pueden influenciar el contenido, principalmente el contenido de lo que se deposita acá, de la relación dinámica entre deposición y erosión eólica. Bueno, aquí vemos los inventarios de emisiones en la región metropolitana. Vemos que esto es para el material, para MP10 con polvo suspendido. Estamos hablando que en el año 1997 son 40.000 toneladas de MP10 resuspendido, principalmente de polvo suspendido. Y vemos acá las fuentes puntuales de industria, que en realidad el rango de las emisiones puntuales es 1.200 toneladas al año de MP10. De las fuentes de los móviles en ruta, a ver, estos son aproximadamente como 1.000 también. Sí, yo lo he visto varias veces. Ya, las fuentes puntuales. No, aquí en este el año 97. Aquí no hay una influencia de las fuentes puntuales. Esto corresponde más a fuentes areales. Este es el año 2000 y el año 2005. Lo importante de este gráfico que quisiera destacar es que las emisiones de polvo suspendido han disminuido en esta parte de acá, pero no es que han disminuido. Lo que pasa es que la determinación de este contenido que se deposita acá, para determinar este contenido, debe realizarse una campaña de muestreo de este material, y la primera caracterización de esto se realizó en el año 1994, a partir que la realizó el INTEC. Y resulta que estos inventarios de emisiones ocuparon ese valor, y este valor y el inventario de emisiones que se realizó en este año ocupó valores por defectos de la EPA que no corresponden a la realidad local. Y estos valores que están acá, en los valores que estamos estimando nosotros en CERNO, son resultados no oficiales, pero es lo que estamos estimando, y vemos que para el año que se van a estimar este año, ahí está que dice 45.000, pero en realidad la última estimación son 43.000 toneladas al año de MP10. Bueno, básicamente, para determinar esto hicimos una campaña de SIP, ¿ya? Ahí estaba la gente aspirando el material que estaba depositado con financiamiento del Ministerio de Medio Ambiente, y mediante esto nosotros determinamos cuántos son las... ¿Se escucha? ¿Ya? Determinamos cuántas son las emisiones al año que hay en la capital a partir de los flujos de transporte que nosotros tenemos. Que vienen acá. El software que ocupamos se llama Plot y ArcGIS, y la interesante es que no solamente un objetivo era determinar cuánto era el contenido que se deposita, y el otro era ver si es que hay parámetros y si es que la cobertura de la calle que está al costado tenía alguna influencia. A partir de eso nosotros determinamos, clasificamos los contenidos que estaban al lado, que era tierra, cemento o pasto. Y a partir de nosotros hicimos una nova para determinar si es que de la muestra podrían, realizando una nova, si es que podrían obtenerse los mismos resultados a partir del universo. A partir de la muestra, si podríamos tener los mismos resultados con el universo. Y vemos que es estadísticamente significativo que sí, que la cobertura sí tiene una influencia en este material,
y vemos como aquí vemos el gráfico del flujo. Por teoría el tipo de flujo tiene incidencia, eso era esperable, pero la cobertura y la interacción no, eso no era esperable. Y eso vemos que es estadísticamente significativo. Aquí vemos los valores principalmente cuando el pasto, en este sentido acá pasto, césped. Y aquí también comparamos los valores que nosotros obtuvimos con el estudio de Intec del año 94, que sí están comparados con los valores que nosotros están dentro del orden de magnitud. Hay una disminución del 94 al 2010, y los valores que son por defecto de APA, que son un orden de magnitud diferente. Entonces aquí nosotros hicimos esta pregunta. Ya, nosotros ya, está bien, el césped en las calles, los costados de las calles, sí puede ser una herramienta para disminuir la emisión en NP10. Ahora habría que ver, la pregunta es la siguiente: ¿qué pasaría si todas las calles que tienen, son 4 tipos de flujo, ¿ya? Son tipos de flujo de 0,500 vehículos, de 500 a 10.000 vehículos diarios y mayor a 10.000 vehículos diarios? ¿Qué pasaría si solamente las calles que tienen un flujo medio entre 500 y 10.000 vehículos contaran con una cobertura de césped al costado de la calle? ¿Qué es lo que pasaría? Y nosotros vemos una disminución de 2.300 toneladas años de MPI. ¿Cómo se llama? Eso también, si tienen alguna duda después, esta presentación la tengo en un póster afuera junto con otra presentación. Así que cualquier duda que tenga la puedo responder allá. Y aquí vemos las calles que están en azul son las calles que tienen mayor flujo, las calles con negrita las que tienen muy poco flujo, y las calles rojas son las calles con flujo medio. Estas son las calles que nosotros, ¿qué pasaría si si hay una cobertura de césped al costado? Entonces esto implica que hay una disminución del SID, asumiendo que hay un SID de un contenido de 0,3 gramos por metro cuadrado. Entonces con nosotros vemos que habría una disminución de NPT. Y esto es lo que no se había visto antes. Y esto puede constituir una buena herramienta para como una buena herramienta de gestión. Entonces, conclusiones e implicancias. Y esto ya un poquito más ya acercándose a otras disciplinas. No tanto acercándose a otras disciplinas. Bueno, estadísticamente, la que el contenido se influye por el contenido que está acostado, nosotros vemos césped y es estadísticamente significativo, incide. Pero hay otro asunto. En Santiago ya no se está haciendo lo que se denomina el barrido de calles, el programa de barrido de calles, y tampoco el de aspirado, el barrido, también la humectación de las calles. Ese programa se estuvo realizando, pero en 2010 y en 2011 ya no se está realizando, porque estas plantas vienen del gobierno regional y ya no se está haciendo. También, y lo que creo que, ¿cómo se llama? Se pueden tomar medidas para enfrentar episodios críticos. Esta conclusión, si yo hubiese visto la primera presentación que mostró el profesor Raúl y Richard en la mañana, lo hubiese mantenido. Pero ahora no, yo lo sabía, porque vemos que los episodios críticos tienen una fuerte influencia del material del MP2.5 y los tipos de contenido la composición corresponde más a otro tipo de metales, a calcio, a otro, más que el otro. Entonces, esto sí contribuiría a disminuir la norma anual, el ruido de fondo. Esto sí podría contribuir a eso. Y también el otro tema es que estamos hablando de una cuenca natural. Estamos hablando de la cuenca, y hay distintas cuencas, y con la extensa pavimentación de todas las calles se impermeabiliza la superficie terrestre y se impide el flujo de agua hacia las napas subterráneas, que ya están bastante, que ya se proyectan en escenarios de cambio climático, que van a estar bastante, va a ser una situación muy crítica en torno del agua. Entonces, con eso también se podría generar un sistema que, además de disminuir la contaminación, captura monóxido de carbono, disminuye y contribuye a la alimentación de las napas subterráneas. Referencias y muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas? Primero, una consulta respecto a los inventarios de emisiones. Los inventarios de emisiones están expresados en toneladas año. ¿Esa es la resolución espacial de los inventarios de emisiones en Chile? Oficialmente, esa es la pregunta, si es la resolución espacial o la resolución temporal. La resolución temporal es absolutamente variable. La resolución temporal, el inventariador
Quien hace el cálculo puede hacer un inventario desde gramos por segundo hasta tonelada año. Se hace tonelada año porque eso está establecido en el plan de prevención de descontaminación atmosférica. Entonces esos valores se van contrastando con ese instrumento de gestión. Pero la resolución es absolutamente variable. Nosotros, por ejemplo, cuando creamos el input de modelación, por ejemplo, ustedes que estudian química ambiental y que tienen el ramo teórico, entre el seminario experimental y teórico, y pueden determinar los inventarios, pueden modelar las emisiones, ahí está, se puede determinar, nosotros determinamos la resolución temporal, en base a la información disponible, claro. ¿Y la resolución espacial? También, es que eso depende del tipo de información. Si de hecho nosotros para el inventario de RN 2010 generé un raster que eso depende del, no sé, pues, si yo tengo un ArcGIS, puedo generar un raster de montones de kilómetros, pero la resolución especial depende de dos cosas. Si el objetivo del inventario es determinar las emisiones de la región metropolitana, hay que inventariar toda la región metropolitana. Punto. Pero nosotros a partir de eso podemos generar resolución comunal, resoluciones que podemos hacer subdivisiones ecológicas con ArcGIS, etc. Y la última, Claro. a tu juicio, ¿cómo es la calidad del inventario en Chile? La calidad de los inventarios de emisiones en Chile principalmente tiene algunos defectos que pasan por los criterios de quien está realizando el inventario de emisiones. La gestión ambiental, como en todas partes, es un proceso multidisciplinario que tiene una principalmente componente que es la administración ambiental y que por lo tanto tenemos plazos. Entonces generalmente nosotros para cumplir el inventario tenemos que hacer plazos, generalmente para realizar esto tenemos que basarnos en ciertos supuestos. Esos supuestos tienen que para que le den valor, tienen que ser los supuestos los mejores posibles. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos asumido los valores de estado, los valores por defecto, habríamos tenido 15.000 toneladas al año. Y eso la verdad es que no puede ser. Se requiere un trabajo de cooperación para lograr los objetivos ambientales, proteger la población. Se requiere un trabajo que sea principalmente de cooperación y con mucha buena voluntad. Y eso requiere interdisciplina. Eso requiere no solamente química, requiere derecho, requiere sociología y con eso yo creo que se van a resolver los principales problemas de contaminación. Por favor, le vamos a dar la oportunidad a la persona que está levantando la mano ahí, por favor. Hola, buenas tardes. Qué bueno que se dio esta instancia de cómo los contaminantes en la atmósfera pueden pasar a a la superficie o a un medio acuático, como mencionaste lo de las napas, porque yo quería hacer esta pregunta desde un principio, que escuché que se habla mucho de la contaminación ambiental, pero se nombra poco la dinámica que tiene con el otro tipo de contaminación. Con respecto al material particulado y el efecto del césped que ustedes vieron en esta investigación, bueno, se sabe también que principalmente con respecto al material particulado de 10 micrones, se ve muy disminuido en el ambiente gracias a los árboles, ya que se deposita en la superficie de la hoja y todo eso. Bueno, y al esperarse que con el césped pasara algo similar. El punto es con respecto a la contaminación. Se ha tratado mucho acerca de la emisión de los contaminantes, pero con el traspaso de estos a otros medios, ya sea agua, ya sea suelo, y como lo tocaste tú, como tocaste el tema de las napas subterráneas, ¿qué pasa con estos contaminantes al pasar en esas napas subterráneas? O sea, claro, la contaminación ambiental disminuye, pero ¿qué pasa con el otro tipo de contaminación? Es que eso igual requiere ir. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si se contaminan las napas subterráneas, si pasa contaminación a las napas subterráneas, se pueden contaminar, se pueden impactar. Pero eso igual requerir una modelación ahí, requerir igual por una parte modelación y requerir tomar muestreo para calibrar tu modelación. Claro, que con respecto a eso mismo, el hecho de utilizar el césped como un método de eliminación o disminución de la contaminación, ¿sería efectivo en ese caso? Si lo que se está haciendo es eliminar la contaminación ambiental o sea, atmosférica, y derivarla a otro tipo de superficie, otro tipo de medio. No entiendo la pregunta.
es que estamos pasando contaminantes de un medio a otro, en este caso específico. Entonces, ¿serviría como una metodología para disminuir la contaminación? Como un filtro. Pues te dices tú, si es que podría evitar la contaminación de hacer las napas subterráneas. ¿Esa es tu pregunta? Perdón, en resumen es transferir la contaminación a otro lugar, a la parte subterránea. Es la pregunta. ¿Sabes qué? Esa es una interesante pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Bueno, le vamos a dejar la oportunidad a la Organización Morales, por favor. Muchas gracias. Y cuando tú planteas el tema de la deposición seca, del fondo, de poder sacar este particulado a través de este medio que tú lo pones en césped, me preocupa la superficie de césped que tendrías que generar al margen de desarrollo de camino. Pensando que el césped es un elemento que hay que estar cortándolo, no se puede dejar crecer, de modo que ahí va a introducir otro elemento contaminante a la hora de cortar el césped. Y si no lo dejas, si no lo cortas, empieza a semillar y empieza a generar otros problemas derivados de la producción de material biológico. De modo que ahí hay que tener cuidado con eso. Por eso que cuando se habla de poder generar mecanismos de deposición seca, se busca que sea algún tipo de vegetación perenne, de modo de que esté siempre permanentemente y no haya que intervenir. El césped yo creo que es un tema bastante complejo porque hay que hacer una intervención permanente, y se usa combustible para cortar el césped, tú verás los problemas que trae. Gracias. Muchísimas gracias, damos por terminado. Ya, Gracias por su pregunta. De hecho, para las calles de flujo de Valvar, son 3.000 kilómetros que habría que cespedar. Pero aquí yo identifiqué las calles que ya tienen césped y por supuesto que esto traería la solución, podría ser peor que el remedio, podría ser peor que la enfermedad, por supuesto. Pero esas son las cosas que hay que plantearse. Yo creo que igual tenemos que, el problema de la contaminación requiere abrir la mente, igual creo que requiere salirse de las disciplinas. Ok, no, vamos a dar. Pero muchas gracias. Por favor, no nos da tiempo, es una degustación de vino, pues. Ya voy por favor. Que las soluciones han ido por otra vía, o sea, los caminos han buscado hacer pavimento catalítico, que transformen el material particular nitrato o gases en nitrato y que se incorporen al medio. Entonces las soluciones van por otras vías, tal vez no tanto por la... Ya, ok. Entonces, vamos a darle un caluroso aplauso a Sergio.